ecológica presente. Ah, qué bueno, qué gusto, porque ahí está también la parte de un futuro congreso, ¿verdad? Dentro de 8 días. Sí, La así parte es, del sobre autismo. Sí, Exacto. por el doctor Oscar Muñoz Guzmán, presente. Exacto. Y que nos vamos también, tiene el don de ubicuidad porque nos vamos a ir a Poza Rica a dar una plática sobre el autismo y la parte de los beneficios de la equinoterapia, y él va a hablar sobre todo esto, y mi intervención va a ser sobre la parte del DSM-4, del DSM-5, la clasificación del autismo y cómo tratarlo y apoyar a los pequeños en casa. Así es que pero nos vamos a Poza Rica. Gracias, doctora Lolita. Encantada, Maricruz, encantada. Aquí haciendo propaganda también al Congreso, en Chalco y en Poza Rica. Telma, y fíjate que me acuerdo que tú estás muy interesada porque tú tienes, fíjate Jorge, ella tiene a su cargo la especialidad de cuidados paliativos, y por eso la parte de ericksoniana era muy importante para ella. ¿No es cierto, Telma? ¿Mi doc? Sí, así es, Yoli. Para los cuidados paliativos, para el dolor también. Y bueno, pues me da mucho gusto que se estén tocando este tipo de temas en otras áreas, ¿no? No nada más la médica, porque pues Exacto. podemos ayudar mucho a nuestros pacientes. Claro, por supuesto. Yo creo que es una ayuda inmensa el tener otras alternativas, o más bien otras áreas que se integran, más bien son integrativas a la situación que estamos viviendo, y que es muy importante, pero muy importante, pues tratar y aprender a manejar, que no están solos y que siempre hay una parte de ayuda, o siempre hay una esperanza, siempre hay solución. Así es, Yoli, así es. Sí. Y este tema de fibromialgia como el de autismo, fíjate que todavía están mucho en pañales. En muchos, digo, en México, pues sí, ¿no? Porque se habla mucho y todo, pero en la Ciudad de México. Pero ¿Sí? Fuera de aquí, nos damos cuenta de que no, de que hay un desconocimiento y que muchas veces hasta está en contra, ¿no? Y los mismos médicos están en contra y dicen que no es cierto, que esto, que lo otro. Inclusive con el dolor, tú no lo quieras creer, todavía, incluso, por ejemplo, aquí, yo lo veo, muchos médicos no aceptan otro tipo de alternativas, ¿sí? O de medicamentos. Entonces, en ese caso, pues el dolor se convierte en una enfermedad. Exacto. Y en un acompañante, desgraciadamente, entonces se convierte como el fantasma, que a veces realmente ya ni se vuelve fantasma, se vuelve algo que está ahí presente, y es tremendo porque hay algo que se le conoce como resignación, y eso es lo que siempre trato dentro de las terapias y en todo tipo de problemas, que hay que trabajar mucho la parte de resignificación, no resignación. Resignación como que tiene la connotación de algo, ya ni modo, ya no tienes otra y ya te aguantas, porque ya no hay más, ya te resignas. Así es. En cambio, si vemos la etimología de la palabra de resignación, es volver a significar. Si nos vamos directamente a la palabra, siento que es algo muy importante, y es volver a darle significado. Entonces, cuando tomamos esta parte de volver a tomar esa otra forma de pensar, creo que es lo más importante para darle sentido, sobre todo a que mi vida tenga una calidad, mejore mi calidad. Calidad de vida. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Pues bueno, qué bueno. Mira, ahorita qué bueno que nos está pasando algunas diapositivas, Jorge, pero nada más para checar cómo está.
No, está perfecto para checar. Y pues son exactamente 12:03, tengo entendido. Si alguien me corrige o me confirma, esperamos 2 minutitos más. Sí, claro, claro, claro. Ok, que se integren un poquito más de las personas. Y fíjate que me han estado escribiendo que el internet, hay fallas de internet en Monterrey. Hay una chica que nos escribe y me dice que está muy mal, se está yendo notablemente y que a lo mejor se va y viene, se va y viene. Y entonces, pues, que mil disculpas si entra y sale. Pero bueno, así es que creo que es mal de muchos, pero lo importante es que queda grabado. Ajá. ¿En dónde queda grabado, Yoli? Yo les doy el link, porque esto lo subo luego, y les doy la grabación y les mando el link. Y ya cuando se termina la grabación o el tiempo de grabación, Carlos me hace el grandísimo favor de subirlo a YouTube y las personas que se inscribieron, entonces se les vuelve a mandar si están interesadas. Ah, claro que sí. Sí. Ajá. Claro que sí, Yoli. Y Gracias. te digo, por eso, Carlos, aquí mi asistente, mi mano derecha, lo cual le agradezco enormemente. Él es el que me ayuda a toda la parte de la tecnología. Mi reconocimiento y agradecimiento, Carlos. Mil gracias. Muchas Betina, gracias. qué gusto. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegando Buenas tardes. Exactamente. rápido. Claro, el tiempo pasa rapidísimo. Exactamente, y allá, el tiempo, ¿cómo está allá en Querétaro? Pues precisamente Telma también está en Querétaro, fíjate, Pepina. Mira, fíjate, pues aquí Mira. en tu casa hace muchísimo calor. Ahorita ya estamos casi a 30. Caray. Sí, sí. Telma, ella es hermana de la doctora Margarita Ramos. Ah, mira. Oh, Ajá, bueno. exacto. Ella es Así es, mucho gusto. Josefina Ramos Elordo. Muchas gracias. Sí, Ajá. pero Cuando ya estuve sé que conocen ahí bien a mi hermana. en el instituto tuve mucho gusto y me llevé muy bien con Margarita, ¿eh? Me da mucho gusto ver que tú eres Oro. Pues aquí a tus órdenes en Querétaro. Muchas gracias. Creo que Telma desapareció. ¿Qué onda? No, ahí está Telma, ahí está Telma. Aquí estoy. Sí. Es que me desapareció en las fotos. Pues bueno. Ok. Bueno, Telma, precisamente también como médico, ¿estás trabajando en algún hospital, Telma, allá en Querétaro o particular? No, ya no. Ya en particular, Yoli. Ya no. ¿Y dónde estás, Telma? ¿Mande? ¿En dónde estás tú? Tu casa la tienes en Real del Lago 50, fraccionamiento Vista Real. No sé por dónde está. Tu casa está en el refugio, en Maravillas 1532. El refugio. Un poquito lejos estamos, porque no, yo estoy, no, tu casa la tienes al sur de Querétaro, por Candiles. Ah, ok, ya. Los Olvera. No, sí. De extremo a extremo. Extremo, extremo. Mucho gusto. Pero bueno, aquí estamos. Y fíjate que les quiero comentar que me interesa mucho el tema porque tengo ahorita una paciente que, bueno, he tenido varias pacientes con fibromialgia con muy buenos resultados. Y ahorita en 4 sesiones, esta paciente que tengo, que tenía dolor generalizado en todo el cuerpo, ya lo tiene en el tobillo. Va hacia abajo, saliendo. Pero, pues, me gustaría conocer realmente cuáles son las causas y qué es lo que lo está haciendo tan popular en este momento. No sé si es el estrés, el encierro, el miedo a la enfermedad. No sé. Bueno, yo creo que tengo algunas respuestas que son parte de lo que tú quieres saber. Mira, Jorge, ¿cómo ves que entonces empezamos ya de una vez? Ya tenemos 12:05 un poquito pasadas y mejor empezamos. ¿Qué les parece? Bueno, pues para mí es
Es un honor de veras tener a esta persona tan privilegiada, compañero de la maestría en psicoterapia ericksoniana, y que hemos ido, pues ahora sí que conservando nuestra amistad después de tantos años, y la verdad hemos estado haciendo mucho clic, sobre todo en la parte de, como es junguiano, me ha encantado la parte de su enfoque de los sueños, que ya en otro momento probablemente nos pueda, pues, digamos, decir un poquito más de esta parte que es su especialidad, pero en este momento estamos viendo la parte de fibromialgia. Y la verdad, Jorge, es para mí, repito, un placer que estés aquí con nosotros. Te agradezco enormemente que nos estés dando este espacio, tu tiempo, para dar esta información tan importante a todo el grupo de Terapia México. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Pues mira, Yolanda, al contrario, yo me siento muy honrado también y la oportunidad que me das de exponer mis ideas. Mi deseo es que cambiar este paradigma, esta creencia de que es una enfermedad completamente incurable, porque como bien mencionabas hace un ratito, las personas que tienen fibromialgia están acostumbradas a escuchar que esto no tiene cura, y no tiene cura, y no tiene cura, y eso va permeando, inclusive en el colectivo de la gente, ¿no? Entonces, ya sabes, empiezan con algunos síntomas, total que al final del día le diagnostican eso, y entonces la primera noticia que reciben es, ok, ya sabemos qué tienes, o ya sabes qué tienes, pero no tiene cura, ¿eh? Como tengo relación con varias asociaciones, pues principalmente de Latinoamérica, ¿no? Entonces, todos los chats que comparten, o la mayoría, la inmensa mayoría, no puedo decir todo, porque se ve un poco totalitario, pero son quejas, y a mí, digamos que a mí me duele que existe esa creencia. Yo no tengo el padecimiento, pero tengo un familiar muy cercano a mí que sí lo tiene, y por ahí nació mi interés, ¿ves? Pero entonces es increíble ver toda esta creencia. Es una creencia bien fijada, que, bueno, tú lo mencionabas como resignación, y yo también lo nombro un poco así, y también con el término de indefensión aprendida, ¿no? Porque de repente pues ya no hay nada que hacer. Exacto. Ya no hay nada que hacer, y hay muchas cosas que hacer. Exacto. Entonces, yo quiero empezar en presentación con una... Pero permíteme, Jorge, 2 minutitos. A mí me gustaría, si eres tan gentil, que si nos puedes decir o poner tu currículum, que ya lo compartí con todos, pero si nos puedes dar un repasito de toda tu experiencia profesional. Si eres tan amable, o lo hago yo. No, mejor tú. Tú no, deriva, si tú ¿sale? tienes la imagen, si tú tienes la imagen, Sí, la tengo aquí. mejor ponla. Correcto. Sí. Perfecto. Entonces, ahorita te digo exactamente, aunque a todos se los mandé, pero definitivamente creo que es muy importante que pues le demos una repasadita. Jorge es licenciado en Administración por la ITAM. Tiene maestría en Psicología por el Newport University Campus México. Psicoterapia en la Sociedad Castellana Leonesa de Psiquiatría. También ha tomado diplomados en psicoterapia junguiana, programa intensivo en psicología analítica por el Instituto Junguiano, maestría en clínica de la salud por la Universidad de Cataluña, maestría en psicoterapia ericksoniana por el SEM, certificado de entrenamiento MDR niveles 1 y 2, Meridian Basic, ahora sí que en inglés, Psychotherapist, Colorado Center, perdón, Jungian's Psycho. Pero tú mejor dilo, porque tú eres experto en la parte del inglés. Del Instituto Jungiano en Chicago, profesor en la Universidad Latinoamericana, en la Universidad Latinoamericana, ya ha hecho varias publicaciones, como es El silencio de Lea, Me extraño a mí mismo, y Fibromialgia, cuando el cerebro te engaña. Entonces, esto es un breve, porque es un currículum muy breve, muy chiquitito, de toda la experiencia que nuestro gran conferencista especialista es Jorge Piña. Y pues ya de entrada, pues empezamos. Como ustedes saben, decía yo, una pequeña introducción,
La enfermedad, como decíamos, es una alteración de un estado, del estado fisiológico, que puede estar en varias partes del cuerpo y se manifiesta con varios síntomas. Puede ser en dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de cuello, etcétera. Pero finalmente, al principio, se va haciendo como algo, una medicina que es analgésico. Se le da el analgésico y hasta ahí se acaba. El problema es que cuando ya los analgésicos ya no funcionan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es cuando nuestro buen amigo Jorge empieza esa gran investigación sobre lo que es realmente fibromialgia, ¿sí? Jorge, te doy ahora sí la palabra. Bienvenido y nuevamente gracias. Empezamos. Gracias a ustedes. Ok, miren, la primera imagen que les quiero compartir es un extracto de un verso de esta señora, de Rosa María de Castro. Ella ahí tiene las fechas en las que vivió, pero esto de luz y progreso en todas partes, pero la duda en el corazón, lágrimas de las que nada se sabe y dolores que no se sabe qué son. Eso podría definir un poco o un mucho, según nuestra apreciación, es lo que es la fibromialgia. Y ella era una poetisa española, y la vida, o sea, leer la biografía de ella coincide mucho con las experiencias personales de las gentes, de muchas de las gentes que tienen esta enfermedad. Ahora, siempre a ver, cambio para acá. Esos son unos pequeños datos. Es un trastorno, así lo conocen, un trastorno de la modulación del olor de etiología desconocida. ¿Ok? Ahí pongo el año y el porcentaje de personas que se supone que tienen fibromialgia a nivel mundial. Es bien curioso, porque hay algunos países que tienen más incidencia de la enfermedad y hay otros países que no la tienen. O sea, en realidad parece que efectivamente la cuestión del estrés tiene una incidencia o tiene algo mucha relación con la aparición de la fibromialgia. Para mí, la fibromialgia es algo, digamos, ya cuando a una persona le dan el diagnóstico de fibromialgia, ha tenido toda una vida. ¿Sí? Es como algo que se viene formando en el transcurso de la vida, y al final, ya cuando hacen el diagnóstico, es cuando ya lo pueden hacer, pero la enfermedad se ha venido cultivando desde mucho tiempo atrás. Miren, todos estos órganos son los que se ven afectados cuando las personas ya tienen el diagnóstico, pero no quiere decir que desde el principio ya tenían todo esto afectado. La principal afectación surge, ahí están los sistemas que se ven afectados, es por el exceso de producción desde mi punto de vista del cortisol. ¿Sí? Ahora, lo curioso es que cuando una persona ya tiene declarada la fibromialgia, ya tienen el diagnóstico de fibromialgia, no queda claro porque muchas de las pacientes que tienen ya la enfermedad tienen sus niveles de cortisol por abajo de lo normal, cuando debería de seguir el asunto, ¿no? Porque el exceso de cortisol y de otras hormonas del estrés, pues es precisamente una respuesta del organismo. Ahora, ¿por qué el organismo está respondiendo de esa manera? Bueno, esto es muy rápido. Dice, mientras se obtiene el diagnóstico de fibromialgia, las personas parecen estar enfermas de una cosa, enfermas de otra cosa, análisis de una cosa, y todo se supone, y le dan medicamentos para esas diferentes enfermedades, pero al final de cuentas no tienen ninguna de esas enfermedades. O sea, muchas veces no se concreta el diagnóstico completo. Entonces, como no se quitan, o a veces los paliativos que reciben hacen un cierto efecto, pero no curan nada, entonces es un martirio, porque este camino para recibir el diagnóstico puede tardar años, además de la inversión en dinero. Ahora, digamos que normalmente el diagnóstico se da eliminando otras enfermedades. Ahí está la lista de enfermedades. Por supuesto que hay otras, ¿no? Pero estas son las más significativas, de las que tienen que ser descartadas. No es que puedan decir, este es el diagnóstico, porque ya te hice esta prueba y esta prueba y esta prueba y esta prueba, y ya tienes fibromialgia. O sea, lo están intentando, pero todavía no han llegado a ese nivel. Entonces, la cosa es que mientras
descartan todo esto, bueno, pues el sufrimiento de la persona, ahí está y continúa. Estos son puntos de dolor porque surgieron a raíz de que, como no se puede diagnosticar, entonces esto lo tomaron como algo muy importante para hacer el diagnóstico. Esos son los puntos de dolor, son 18 puntos de dolor. Digamos que si se tiene dolor en al menos 11 de esos puntos, entonces se puede diagnosticar fibromialgia. Lo que ha pasado es que hay momentos, por razones desconocidas, en que de repente algunos de los puntos dolorosos que estaban activos, dejan de estar activos. Y otros que no estaban activos, ahora sí ya comienzan a estar activos. Entonces eso dio pie a que se dudara un poco en lo personal. Yo creo que esa es una de las mejores herramientas que hay todavía para diagnosticar la fibromialgia. Ahí están esos puntos. Ahora, esto es la actualidad, lo que buscan los médicos. Esto es lo que hacen en la Clínica Mayo, está la información ahí abajo. Entonces, a ver, en general, la fibromialgia tiene dos síntomas muy, muy, muy importantes, que son el dolor generalizado en todo el cuerpo. Nadie puede decir dónde comienza, dónde termina. Todo el cuerpo duele. Y el cansancio, fatiga. Son dos de los síntomas más importantes, pero por supuesto que, como mencionaba Yolanda, dolor de cabeza, problemas intestinales, problemas respiratorios, problemas en su sistema reproductivo, hipersensibilidad a la luz, a los cambios de temperatura, las mucosas se resecan, los ojos también, obviamente, aparece mucho dolor aquí en las quijadas. Algo de lo que se quejan también mucho las personas es de lo que se llama la niebla mental, así se conoce, porque de repente están como confundidas y no entienden lo que están diciendo ni lo que les están diciendo tampoco, o se olvidan de lo que acaban de platicar hace un rato. Pero todo esto, aunque hay muchas versiones de que por qué sucede, miren, estas son las pruebas de laboratorio. Ahorita regreso a lo que estoy, pero miren, estas son las pruebas de laboratorio que piden ahora en la misma Clínica Mayo para poder hacer un diagnóstico, pero en realidad siguen igual. Lo que están haciendo es descartar otras enfermedades como las que ya les mencioné, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, pero es nada más para eso. O sea, no hay pruebas reales. Ante toda esta situación, entonces, se piensa que hay orígenes psicológicos, que hay orígenes psiquiátricos, que hay fisiológicos y genéticos. O sea, la cosa está muy, 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 muy poco definida. ¿Ok? Por supuesto que cuando uno se siente mal o se siente enfermo, pues no hay nada peor que los médicos nos digan, pues no sé qué tienes. Ahora, muchas veces cuando reciben las personas el diagnóstico de enfermedad, aunque parezca mentira, se sienten aliviadas, porque al menos ya saben qué tienen. Por supuesto que no tienen tampoco idea de todo lo que les espera hasta hoy. ¿Sí? Entonces, la situación actual son paliativos, con los medicamentos antidepresivos, los anticonvulsivos, porque hay una parte del cerebro, el lóbulo frontal, que es digamos que sus alteraciones en esa parte del cerebro ocasionan que se ven afectadas unas funciones que se llaman las funciones ejecutivas, en las que es tomar decisiones, hacer planificación, cumplir exactamente o lo más que pueda con lo que yo decidí hacer, y estas confusiones que hay de que si puedo hacer esto o no lo puedo, o intento esto y luego ya se me olvidó a la mitad del camino. Todas esas son afectaciones y para eso, hasta donde yo sé, se utilizan los anticonvulsivos, luego las terapias fisiológicas, ocupacionales y cognitivas, pero todos son paliativos. Al final de cuentas, no hay nada que cure. Y me parece que lo más importante, o por lo que ha sucedido eso, es que no se conoce el origen. Esa es la parte más importante de lo que hoy les quiero comentar. Miren, el cerebro en desarrollo comienza, pues, como ya lo saben, después de que el esperma ha penetrado el punto, ahí empieza el desarrollo del cerebro. No se necesita mucho tiempo, y el periodo prenatal, aunque yo sé que hay muchas dudas y que muchas personas dicen, médicos pueden decir que no, que eso no influye, claro que influye, porque hay una programación. O sea,
ya es un programa genético. Entonces, cualquier cosa que altere o algunas sustancias, por ejemplo, el cortisol puede penetrar las barreras protectoras de la placenta. Y entonces vienen las alteraciones en la estructura del cerebro, y principalmente afectan uno de las áreas del cerebro que están conectadas precisamente con la forma en la que uno reacciona ante el estrés, ¿sí? El sistema límbico, principalmente el sistema límbico. Entonces, cuando hay demasiado cortisol en la sangre de la mamá, penetra y altera y cambia las estructuras. Una de las estructuras que se ve más afectada precisamente por el exceso de cortisol en la sangre y de adrenalina también, en general. Entonces, afecta la estructura, y el hipocampo es el más afectado. Las personas que tienen fibromialgia, los estudios indican, señalan que tienen el hipocampo más reducido que las personas que no tienen ese diagnóstico, ¿no? Entonces, en estas épocas en las que el cerebro está tan frágil y es tan, no tiene defensa, digamos, ante los cambios químicos, ese es el periodo en el que está ocurriendo. ¿Y a qué se debe? Pues al estrés. Entonces, miren, ahí les pongo las causas por las cuales el volumen del hipocampo es más chico. Como dice, la transmisión excesiva del glutamato y la producción excesiva de cortisol. O sea, el glutamato es un neurotransmisor que hace que se comuniquen las células del cerebro más, ¿sí? Entonces, ante el exceso de producción, entonces es como, o sea, en lugar de que vaya digamos que más lenta la transmisión de las ideas y de las energías, todas las conexiones de la sinapsis, esto hace que se acelere de una manera tal que afecta, por supuesto, la forma de reaccionar. Entonces, las consecuencias, y ahí están también, el aumento en la sensibilidad del dolor, la aparición, esto es muy importante, la aparición de sensaciones de dolor en respuesta a estímulos que no deberían provocar. Pero está la excitación, ¿sí? Que no hay manera. Por supuesto que aumenta la ansiedad, y por supuesto que hay alteraciones en la memoria reciente, porque el creador de las memorias recientes es el hipocampo. Si el hipocampo no tiene la capacidad que debería de tener, entonces no se forman memorias recientes. Y obviamente, si no están memorias recientes, pues tampoco va a haber memorias a largo plazo ni a mediano plazo, ¿sí? Entonces, si esto comienza a suceder desde el principio de la vida, y además, cuando ya nace el bebé, no recibe la atención adecuada en la parte afectiva, el contacto, eso acaba por perjudicar. Esto es independientemente, porque esto nos puede pasar a mucha gente, aunque tengamos el hipocampo desarrollado. Pero aquí todavía se pone peor, precisamente porque está muy afectado el sistema límbico, ¿sí? Ahí dice, también hay en el tamaño de la amígdala, el tálamo y la corteza orbitofrontal, que los que les estaba yo comentando hace un rato. Ahora, la trama del engaño. Entonces, Jorge, permíteme 2 minutitos. Oye, Jorge, bien interesante que está esto, pero yo quisiera preguntarle a toda la audiencia si hay alguna pregunta, si todo está claro hasta este momento, para que el doctor ahorita nos pueda explicar, para que no estén atorados en toda la información que tú estás dando. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes deseen hacer? Pueden accesar a su micrófono sin mayor problema. ¿Ok? O seguimos adelante, como ustedes digan. ¿Hay alguna pregunta? Pepina, ¿no? Adriana, Telma. No, Yoli. No, todo está claro entonces. Sí. Fíjate que ahorita mientras decías eso, Carlos Jorge, me recordaba yo la parte de la evolución del cerebro, que la primera parte es el cerebro reptiliano, posteriormente, que es en donde está la parte impulsiva, es incluso donde se encuentra la agresividad, ¿sí? Luego la parte del sistema límbico, la parte de las emociones, y cómo con este tipo de situaciones que la madre está viviendo,
el bebé pues está muy vulnerable a recibir todas esas situaciones de neurotransmisores. No sé, Telma, si estés de acuerdo con esto. Y precisamente en la parte del neocórtex, que sería la tercera parte del cerebro, digamos, que es en donde está la parte de cognición, de la parte de ya de reconocimiento, de memoria, todo esto, que obviamente todo está interrelacionado, pero cómo tiene influencia desde el embarazo, digamos, desde que estamos en la pancita de mamá. No sé si tú quieras agregar como médico, Telma, algún comentario o hasta aquí le dejamos y seguimos. Tú dime. Bueno, tienen toda la razón. O sea, si no, nosotros normalmente estudiamos por separadas a las cosas, ¿no? El lóbulo frontal, el temporal, el occipital, Parietal. El hipocampo, etcétera. Sin embargo, se ha visto que sobre todo a nivel del hipocampo, del estado límbico, está muy ligado al dolor, esa parte central del cerebro, ¿sí? Que es lo que nosotros trabajamos en dolor. Y entonces, claro, se hacen las conexiones con todo esto y entonces aumenta. Empezando por lo que estamos diciendo desde bebés, pero y también tiene que ver el estado emocional del paciente y sobre todo lo que circunda a la persona. Sí, el contexto yo creo potencial también, ¿verdad? Por eso es que luego dicen, no es cierto, no hay fibromialgia, sí, tiene un contexto especial en dolor. Exacto, Telma, muchísimas gracias. Y como médico te agradezco muchísimo porque también apoyas a esto que está diciendo Jorge. Muchísimas gracias, Telma. Bien, pues si no hay otra pregunta, pues Jorge, continuamos. Si quieres continuar, por favor, Jorge. Ok. Sí, claro que sí. Entonces, a ver, si el sistema límbico es el que capta las cosas y las recibe, entonces el sistema límbico tiene la capacidad, está un poco dividido en este sentido. La amígdala, déjeme cambiar aquí. A ver. Si ahí lo ven bien, está hecho así porque yo quiero también comentar que esto es parte del libro que escribí, pero está hecho de tal manera que las personas tengan la facilidad de leerlo y por eso están agregadas estas ilustraciones. Entonces, se recibe la información y el tálamo se la comunica a la amígdala. La amígdala, cuando nosotros nacemos, ya está completamente formada. Ya viene completita y madura. ¿Sí? Eso es lo normal. El hipocampo, no. El hipocampo tiene todavía una trayectoria entre 2 y 3 años para que quede completamente formada, pero la amígdala ya está. Y como la amígdala tiene la especialidad de guardar y de conocer las sensaciones corporales y antes de que se puedan nombrar, digámoslo así. Entonces, todo esto, esa información está en el cuerpo y la amígdala aprende y a veces como no le falta, digamos, el sistema es, viene la información, la amígdala la detecta, le manda información o le pide al hipocampo que lo ubique porque el hipocampo, la función más importante es, además de crear memorias, que les dé un contexto. ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se resolvió? Si es que se resolvió o en qué quedó la situación. ¿Sí? Y crea una memoria. Si deja información, entonces al principio de la vida, por eso los niños chiquitos no tienen memorias. O sea, nosotros no tenemos una memoria constante de lo que pasó más allá después de los 5 años. O sea, antes tenemos flashazos, pero todavía no está todo el sistema bien maduro, bien desarrollado. Entonces aquí el problema es que viene la información a través de los sentidos, la amígdala la percibe, y insisto, como no tiene la información del hipocampo,
entonces hace lo que cree que es. Entonces, muchas veces las personas van a estar reaccionando ante algo que a nivel de sensaciones corporales se parece a algo, pero no es cierto. Entonces, a lo mejor hay 10 cosas, voy a decir 10 cosas, que se parecen en sus inicios emocionalmente, en sensaciones corporales, a un evento, pero no es el evento. Pero la amígdala, como insisto otra vez, le falta la información que completaría todo, y entonces manda órdenes al hipotálamo, y el hipotálamo y otros órganos del cerebro, otras áreas del cerebro, empiezan a producir las hormonas para responder a una situación que parece ser esa situación, pero que no necesariamente es esa situación. Como no queda claro, entonces la amígdala está sobreexcitada constantemente. Está dale y dale y dale y dale, porque no tiene la información completa. Ok. El hecho de que las personas con fibromialgia tengan el hipocampo reducido, esto hace casi que perpetuo el asunto. No es perpetuo, porque hay maneras de hacer que crezca el hipocampo, pero por lo pronto no tiene esa información. Entonces está constantemente excitada y respondiendo. Por supuesto que a nivel ya psicológico, eso pues claro, las personas se pueden sentir deprimidas porque no saben qué pasa ni cómo controlar las cosas, ansiosas porque cualquier cosita altera su organismo. Obviamente que esto tiene consecuencias psicológicas y anímicas. Una persona que está así, pues claro que siempre está angustiada porque no sabe qué va a pasar. Yo una vez lo comenté, o sea, las personas con fibromialgia están esperando que suceda algo que nunca sucede. Porque siempre están ahí, están a la espera, a la expectativa, su organismo. Entonces es un estado de estrés constante. Y la producción de las hormonas que corresponden a las respuestas ante el estrés, pues ahí están, no descansa. Por eso es parte también de que no se descanse, no tienen un sueño profundo. ¿Por qué? Porque su organismo no les permite tener un sueño profundo, porque siempre está en alerta. Esa es la parte, digo yo, que es muy clave en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿dónde empieza? Pues claro, como me decían hace un ratito, pues sí, si la mamá está muy estresada, hay muchas cosas que pueden estresar a las mamás. Y se va a ver afectado el producto. ¿Por qué? Porque se altera. O sea, no es nada más, digamos que la parte más notoria es el hipocampo, pero áreas alrededor también tienen menos células. El hipocampo además es uno de los sitios en donde más se producen las células en el cerebro. Si está afectado, pues tampoco puede haber mucho, digamos que la plasticidad del cerebro y la producción se reduce y se reduce, pues hay menos posibilidades de salir adelante. Esta es la parte más importante de lo que yo creo. Entonces, para mí es eso. Déjeme cambiarla. No me cambia la presentación. Perdón, quiero cambiar, pero no me responde. A ver. ¿No te deja? No me deja, Yola. A ver a Carlos si nos ayuda. Bueno, mientras sucede eso, ¿está claro lo que estoy comentando? Creo que lo que estás diciendo también es que el contexto de una mamá cuando está embarazada y puede estar en continuo estrés o en una depresión, en algún tipo de angustia, por ejemplo, angustia, esto está provocando entonces que el bebé esté adquiriendo, asimilando todos los cambios, ya está, todos los cambios, y eso puede hacer que haya una probabilidad grande de que se forme este diagnóstico o esta parte de fibromialgia. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, o sea, como no funciona bien el sistema límbico. Exacto, porque mamá está deprimida, por ejemplo, o mamá está viviendo un cuadro de estrés muy grande, o mamá rechaza al bebé, entonces está muy enojada, está harta, no quiere tener más hijos, bla, bla, lo que sea. El contexto del embarazo es bastante, vamos a llamarle especial, o sui generis. Entonces,
ya con eso el bebé, estás diciendo que va a hacer que haya una captación diferente de todos sus neurotransmisores, en una palabra. Estamos... Sí, el hipocampo no se puede desarrollar, no termina por desarrollarse. ¿Puedo Ok. comentar? ¿Puedo Sí, comentar claro. algo? Claro, Sí, claro. claro. Mira, que nada más una intervención leve. Nosotros a nivel de dolor hacemos una diferenciación entre el dolor central y el dolor periférico. Entonces, muchas veces puede ser el dolor periférico que va al central y muchas veces el central, que muchas veces se dice que es el dolor psicológico, entre comillas, ¿no? Porque no hay realmente eso. Ahora, otra parte que es muy importante, como ustedes lo están diciendo, es que el dolor tiene memoria. Sí. Entonces, si un niño está con todo eso a nivel central, en algún momento de su vida puede desarrollar el dolor y la fibromialgia. ¿Sí? Ok. Perfecto. Gracias, Trina. Muy bien. Entonces, bueno, volvemos. Estas Me gustaría comentar, perdón, Sí. ahorita lo que estás comentando, Jorge, de mis pacientes que han tenido fibromialgia, sí ha sido un embarazo muy estresante para la mamá. Sí ha habido rechazo y rechazo al saber que eran niñas, sobre todo. Entonces, eso me queda clarísimo, que creo que sí, es muy factible que venga desde el embarazo. Algo que me quedó con duda es por qué de cada 10 personas, 9 son mujeres. ¿Es cuestión hormonal o qué? ¿Por qué? Bueno, desde mi perspectiva personal, a ver, déjate comento, algo es una enfermedad familiar. No creas que las personas que tienen fibromialgia, la mayoría puede tener hermanos, y los hermanos, o sea, también están afectados. Es una enfermedad, por eso digo, es familiar. Fíjate, hay una estadística muy curiosa en que en las mujeres, en esas determinadas familias, muchas pueden desarrollar fibromialgia, y los hijos varones, o los hermanos de estas personas, hay un alto porcentaje de alcoholismo. ¿Sí? Entonces, la fibromialgia está más definida en las mujeres, dentro de estas familias, y en la parte de los hombres, la misma enfermedad se transforma y no es fibromialgia, es alcoholismo. Ok. Entonces, por eso la fibromialgia se desarrolla así. Ahora, si hiciéramos una comparación, mira, algún estudio que han hecho y que incluso en la Secretaría de Salubridad o de Salud ahora, hay un porcentaje del 75% de las personas. O sea, si una mujer, en la familia de las mujeres que tienen fibromialgia, el 75% de la estadística, sus hermanos tienen problemas de alcoholismo. O sea, es una interrelación fuertísima. Por eso digo que es una enfermedad familiar. Ahora, ¿por qué Okay. mujeres? Me parece que, digamos que hasta por cultura, se supone que los hombres nos sentimos y que las mujeres sí tienen acceso a esa parte, ¿ok? Entonces, si lo vemos Ok, nosotros tenemos permiso de decir me duele. de alguna manera, pero aparte, fíjate bien, si son sensaciones y la amígdala es la que capta más las sensaciones, entonces podríamos decir que la parte femenina del cerebro, por decirlo de alguna manera, sería la amígdala, y la parte masculina sería el campo. Es una manera de poderlo explicar. No crean que estoy diciendo, bueno, a lo mejor... A ver, ¿me lo repites, por favor? Porque ¿Perdón? se me cortó. La parte femenina es la amígdala y la masculina. O sea, a nivel simbólico. Sí, metafórico. Metafórico. Sí, ¿Pero cuál sería? por eso. El hipocampo sería la parte masculina. Ah, ok. Es que se me cortó en la palabra. Sí, pero estoy hablando no de hombre y mujer, sino de... Sí, la parte femenina y parte masculina. Energía masculina, por decirlo de la manera. Entonces, pues sí, claro,
por eso más mujeres la pueden, sí, claro, pero insisto, el resultado de las vivencias y del estrés de la mamá en los varones se refleja como alcoholismo, en las mujeres se refleja o se aparecen como fibromialgia. Ese es mi punto de vista, por supuesto. No, muchas gracias. O sea, sí, No, sí, sí yo está quiero, el antecedente de alcoholismo en la familia yo quiero opinar un poquito. de mi última paciente, la que te digo que tengo ahorita. Sí, Clara, por favor, adelante, adelante. Sí, Telma. Sí, Telma. Ay, nada más que está tu micrófono apagado. Tu micrófono, Telma. Creo que querías intervenir. Ya, ahora sí, ya. Sí. Ajá. Una de las cosas que nosotros veíamos en dolor es que también el dolor, no, aparte de ser un poco congénito, es también hereditario. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo congénito que hereditario. Hereditario quiere decir que se transmite de padres a hijos. Pero por aquí, porque lo vivo. ¿Qué sucede? Que el aspecto femenino, muchas mujeres viven con la mamá y desde niños van adquiriendo, van viendo cómo la mamá sufre el dolor y lo está aprendiendo. Esto es, sí lo hemos estado viendo en dolor. Los niños como que es un poco menos porque salen a jugar o se los lleva el papá o lo que sea. Entonces no tienen esa integración tan frecuente con la mamá y la mamá y en cambio las mujeres pues sí, generalmente están mucho con la mamá, independiente del aspecto neurofisiológico, congénito, hereditario, etcétera, ¿no? Pero sí se ve que es una parte muy importante y que posteriormente ya lo aprendió. Ahora hay que también ver la forma cuando se desarrolla, cómo ir quitando eso también, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo. Estoy entendiendo, Telma, sí, de acuerdo. Y en la parte del alcoholismo que menciona Jorge, creo que sí tiene mucho que ver con esas creencias, sobre todo emocionales, en donde no le doy permiso a llorar, no le doy permiso a tener miedo, y entonces al reprimir, entonces eso hace que en un momento dado nuestro sistema límbico hace que esté completamente, digamos, saturado, digamos, y va en un momento dado, en una etapa de la vida, a salir toda esa como explosión, y la única manera fácil, la manera más fácil de digamos, de aminorar ese dolor que bien lo mencionas, es con el alcohol, ya que finalmente el alcohol va a ser eso que ahora sí que me ahogue en esa parte de dolor, ¿sí? Y entonces puedo expresarlo. Y por eso, desde mi punto de vista, puede ser eso también. No sé ustedes qué opinan, Jorge, pues tú eres el experto en eso. ¿Sí? Es muy importante lo que estás diciendo, porque miren, por ejemplo, en cuanto al alcoholismo, se supone que una parte, bueno, la parte espiritual que se maneja en los temas de AA y todo eso. AA, sí. ¿No? Y que también tiene relación con el doctor Jung. Sí. En un momento dado, porque él tuvo alguna injerencia también en la creación de los grupos, en cuanto a que él dijo pues, que no había remedio, que solamente una experiencia espiritual iba a poder con alguien. La cosa es que es la guerra, como lo definió él, de espíritu contra espíritu, en cuanto a que a través del vino se quiere alcanzar el espíritu. Esto en otro contexto es la falta del padre, la ausencia de un padre. Pero si lo vemos y lo trasladamos también a nivel fisiológico, entonces el padre es la cognición, son las ideas, la energía masculina, no porque las mujeres no piensen. Muchas mujeres piensan mucho mejor que muchos hombres. Entonces, no va por ahí, ¿sale? Sí. El punto es que si esa es la parte que está afectada,
el que recuerda, el que dice, el que narra, el que se acuerda de, ah, sí, fue aquella vez y entonces hice esto. Cuando viene un trauma también es una parte bien curiosa. Cuando hay una experiencia muy fuerte, la amígdala reacciona y el hipocampo fisiológicamente se apaga. Sí. A cualquier persona, ¿eh? No estoy hablando de una persona que tiene fibromialgia, pero a todos nos pasa eso. Entonces, volvemos a la misma. Si no hay digamos que uno de los problemas más importantes de las personas que desarrollan alcoholismo, hablo de los varones, principalmente en este caso, es que no saben cómo resolver algo. Entonces, Sí. lo que estoy tratando de decir que es lo mismo que pasa a las personas con fibromialgia. No saben cómo resolver algo. Todo se queda a nivel de emociones porque la amígdala está súper excitada, súper activada y el hipocampo no. O sea, es como repetir lo que está pasando adentro, afuera, ¿no? Una de las reglas de los pensamientos, ¿no? Como es adentro. Esa fue. Entonces, Correcto. pues por ahí va. Claro. Muy bien. Continuamos, Jorge. A ver, otra vez se me Muy atoró. interesante. No sé si es cuestión del tiempo que pasa, pero ya se me volvió a atorar. A ver, A ver. pero tienes quien te tenga Sí, un aquí asistente como por tú ahí. dices, Perfecto. yo traigo a mi asistente aquí también. Ok. Vamos a ver. Bueno, mientras esto posiblemente espero que ya, mire, ahí hay, estos son estadísticas. Estas 6 cosas son las que tienen, digamos, la importancia estadística para las personas que tienen fibromialgia. ¿Sí? En general, las experiencias de estrés las que más nos afectan al ser humano son las que están dirigidas contra nosotros. No lo que pasa tanto en nuestro medio ambiente, sino cuando algo viene dirigido a nosotros. Entonces, a nivel estadístico, el crecer con una persona deprimida, el abuso físico de los papás, el abuso verbal de los papás, de los padres, no hablo nada más del papá, sino también de la mamá, toques sexuales por parte de un adulto o intentos de ser tocado sexualmente por un adulto y aún forzado a tener relaciones sexuales con un adulto. Esto es estadísticamente parte de las experiencias de las personas que tienen fibromialgia. Hubo otras, hay otras más, pero las significativas estadísticamente son esas nada más. Entonces, a la inmensa mayoría de las personas que tienen fibromialgia, algo de esto les sucedió. Esto es un dato importante, porque todos podemos tenerlo, pero ahora, como les decía hace un rato, desde mi perspectiva personal, esto empieza desde antes de nacer y se va desarrollando, porque cuando un niño nace, una niña, estoy hablando en términos así, necesita mucho del cuidado. O sea, los seres humanos no nacemos demasiado delicados, todavía nos falta mucho de desarrollo. Por eso no necesitamos el apoyo. Hay 3 tipos de estrés. El estrés que dura muy poco y que el tiempo de recuperarse de la situación es muy rápido, así. Ese puede ser hasta bueno para nosotros. Cuando el estrés tiene reacciones fisiológicas, es más fuerte, digamos, la experiencia, y el tiempo de recuperación es más largo, entonces es tolerable. Pero el estrés, que es o muy fuerte o muy continuo, y el tiempo de recuperación del estado normal del cuerpo es muy prolongado, ese es lo que se llama el estrés tóxico. Entonces, la mamá ya traía estrés tóxico, y si además, cuando nace el bebé, también está sometido a estrés tóxico. Para un bebé el estrés tóxico es que no le den de comer a las horas así, que no tenga suficiente apapacho, que ya se hizo pipí y popó y no hay quien lo cambie. O sea, al principio esas son las cosas del estrés. Cuando uno ya va creciendo, pues son otras. Siempre para que un niño pequeño o un niño ya de 4, 5, 6 años, necesita a alguien que le contenga, que le explique, que lo acepte, que lo apapache. O sea, si no hay eso, entonces se ponen peor las circunstancias.
Y eso generalmente es lo que pasa con las personas que tienen fibromialgia. No puedo hablar del 100%, pero la inmensa mayoría han tenido ese tipo de problemas en sus relaciones con su mamá y con su papá o con los cuidadores, que hay veces que pues, pasan otras cosas que están fuera del control. Pero eso también hace parte de que se agudice, digamos, porque el problema principal es lo que ya comenté. Lo del hipocampo, la deficiencia del hipocampo y la falta de comunicación y la sobreexcitación de la amígdala. Pero eso también influye, porque a cualquier niño, aunque no tenga fibromialgia, aunque su mamá no haya estado sometido a estrés, si no tiene esa parte, también se ve afectado su desarrollo a nivel de su cerebro. Y aunque tenga su hipocampo normal. Entonces, esto es lo que yo pienso, ¿no? Ya empiezo un poquito a cerrar. Que los orígenes del padecimiento son, en primer lugar, los efectos sobre la arquitectura del cerebro humano que tiene el nivel de estrés tóxico de la mamá durante el embarazo. Y por supuesto que eso puede continuar después del embarazo. No necesariamente termina su situación estresante con el embarazo, sino que ya la trae y puede continuar. ¿Ok? En segundo lugar, lo que les comentaba hace un rato, que le falta la contención y la seguridad de cómo volver a su estado normal, cómo ser aceptado, y no comenzar a provocar estos sentimientos de indefensión, de impotencia, y de que se percibe el niño como que nadie me ve. Eso ya es un poco más emocional, ya no es nada más a nivel fisiológico, ¿no? El que no se sienten vistos. Cualquiera de nosotros que no se sientan vistos en un momento dado, bueno, pues es algo difícil de digerir, no es tan fácil. Y uno tiene que luchar mucho por recuperarse de eso. Y en tercer lugar, que todos los esfuerzos que se hacen las personas, porque las personas que tienen fibromialgia en general son personas activas, son personas que luchan, que tienen responsabilidades que eran muy pequeñas o pequeños, y ahí están dándole siempre con la cosa de que sean vistas, tienen mucha necesidad de ser reconocidas. Porque si no sufren eso, siguen sintiendo lo que les pasó desde el principio, no están siendo vistas. ¿Es claro lo que digo? Ok. Y ahora tiene fibromialgia, ¿y ahora qué pasa? Pues tampoco les creen que tiene fibromialgia. Los médicos, hay muchos médicos que no les creen. Los jefes tampoco les creen. La familia tampoco les cree. Entonces, volvemos a la misma. O sea, esto es algo que sigue, que parece que no tiene fin. A nivel emocional y obviamente a nivel fisiológico. ¿Ok? Entonces, aquí viene ya lo que es. Yo estoy trabajando con varios pacientes. Y entonces, bueno, lo dividí un poco. El tratamiento fisiológico, porque esta es una enfermedad fisiológica, que después tiene además las complicaciones psicológicas y que puede incluso llegar a volverse algo psiquiátrico, que, en cuanto a que a veces si las personas tienen un nivel de depresión ya muy profundo, pues ya las terapias no funcionan, o generalmente no funcionan. Entonces necesitan la ayuda de los. Ahora, ¿cómo reducir el exceso de excitación de la amígdala? Entonces, meditación, los ejercicios de punto de energía. Hay unos ejercicios que se hacen que nada más son toques en diferentes partes del cuerpo. Eso que estás diciendo, Yolanda, esto de aquí, lo de acá, abajo de los ojos. O sea, hay todos unos circuitos que se pueden hacer para que fisiológicamente el nivel de angustia baje. Correcto. Como la técnica de los puntos de Callahan. Sí, que son exactamente determinados puntos que nos ayudan muchísimo a bajar la tensión. Precisamente. Perfecto, Jorge. Gracias. Bien. Que si no conocen, disculpa, que si no conocen, voy a buscarlos, o si me permites, Jorge, se los comparto en el chat para que en un momento dado ellos también puedan ayudarse con esta parte de, se llama tapping, ¿verdad? Que es esta parte que incluso la doctora Margarita Ramos nos dio un curso de las técnicas de Callahan magnífico, y que son precisamente específicos para bajar la ansiedad. Está excelente. Gracias, Jorge. Por ejemplo, ¿no? Ajá.
Y el GABA, el GABA es una sustancia que se produce normal, naturalmente en el cerebro, ¿ok? Pero hay momentos en que la producción baja, en las personas con fibromialgia tienen esto, y entonces, digamos que la GABA se encarga de apagar, literalmente apagar las neuronas que no tienen que estar funcionando en un momento dado. Como la amígdala está muy excitada, entonces hay muchas de las neuronas que están funcionando cuando no tendrían que estar. Entonces, yo pongo aquí GABA y lo digo así, obviamente como no soy médico no puedo recetar. Hay muchas digamos, medicinas que incluyen el GABA. ¿Sí? La doctora nos podrá tal vez aclarar cuáles son o con más precisión, pero también hay unos complementos alimenticios que aunque dicen que no pasan la barrera del cerebro, porque el cerebro también tiene su barrera de protección para que no cualquier sustancia pase, al ser ingeridas a través del estómago, hay conexiones que están directas entre el estómago y nuestro cerebro. Entonces, existe mucho la creencia, no sé hasta qué punto sea realidad, de que sí se puede hacer. Pero lo que sí les puedo comentar es algo. Ahorita termino. Yo, en mi experiencia personal, yo me tomo este complemento y los efectos que tiene en mí, no es que no me alteren las cosas en un momento dado, pero tengo mucha mayor lucidez, mi cerebro como que se amplió, como que no reacciono tan fácilmente, no es la reacción inmediata, tengo más oportunidad de que, como en cualquier situación, en lugar de que funcione el piloto automático, como bien aprendimos también, hay rutas en el cerebro que se van haciendo para que nada más picas aquí y ya no hay ni que pensar, ya se puso el piloto automático y ya reaccionas de alguna manera. Esto también es muy importante en el mantenimiento de esta angustia y de este sufrimiento de las personas. Yolanda, ibas a decir algo. Sí, fíjate que la música también nos puede ayudar muchísimo en las frecuencias de 432 o 528 Hz, y hay que buscarlas, por supuesto. Y con la música también, incluyendo dentro de la meditación, es maravillosa. Seguramente Telma también nos puede asesorar, pero desde mi punto de vista con la música también ayudamos muchísimo a que se produzca y a llegar a esos niveles y reduce muchísimo. No sé, Telma, si tú quieres agregar. Sí, sí. Sí. De hecho, nosotros cuando yo trabajaba en Palía, hicimos una área de musicoterapia, precisamente para este tipo de pacientes con dolor. Y además, otra cosa, la yoga, la meditación, son más que el ejercicio físico, ayuda muchísimo a este tipo de pacientes. Ok, también puedo agregar que si tienen la oportunidad o la posibilidad del biofeedback, eso también es una técnica, o sea, realmente uno aprende a cómo controlar las ondas cerebrales, ¿no? Y la energía que hay en un momento dado circulando por nuestro cerebro. Sí, todas estas cosas son bien importantes y ahora sí que va a depender de lo que cada quien decida, del equipo de cada quien, pero entonces el chiste es cómo apagar un poco, cómo calmar, cómo estar calmado. Entonces, eso es parte del tratamiento fisiológico. El otro es el aumento del tamaño del hipocampo. Ahora, ¿cómo aumentar el hipocampo? Sí puede aumentar de tamaño y sí puede empezar a ejercer algunas de las funciones que se perdieron porque está chiquito. ¿Sí? El ejercicio físico sí ayuda. O sea, ayuda muchísimo al crecimiento del hipocampo. Ahora, así como puede crecer, si uno deja de hacer las cosas, vuelve a hacerse chiquito. Entonces tiene que ser la constancia, que es algo súper importante. Los ejercicios mentales es como mantener la mente ocupada para establecer más conexiones. Y la otra parte es la alimentación. O sea, todo lo que está de moda ahorita, los omegas 3, que no comas demasiado de estas cosas, o sea, los alimentos grasos. Hay que cuidar esa alimentación. Eso es parte del tratamiento fisiológico. Ahora, a nivel psicológico,
¿Conocen el MDR? O aquí creo que en México le llaman el dermo. Son los movimientos oculares de la doctora Shapiro. ¿Los conocen? ¿Conocen esa técnica? Que no lo conoce. Bueno, miren, el MDR es una técnica que se va directamente es fisiológico el asunto. Fue desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial y fue por casualidad. La doctora Francine Shapiro, ella estaba tratando muchos de los pacientes de estrés postraumático y se dio cuenta de repente que uno de los pacientes con los cuales no podía tener ningún avance, se fijó ella tenía un reloj de péndulo. Y entonces descubrió de repente que su paciente estaba viendo y le dio curiosidad porque en ese momento entonces todas las sensaciones estas de estrés del señor, se empezó a calmar el señor. Entonces de ahí empezó este asunto, su investigación. Estoy diciéndole muy rápido, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se dieron cuenta de que, por ejemplo, hay periodos aproximadamente entre hora y media, entre los 90 y 120 minutos, el cerebro hace lo mismo. Los dos hemisferios cerebrales se pasan comunicación. Son los trances hipnóticos que también se utilizan en la terapia, en la psicoterapia ericksoniana. ¿Sí? Entonces, a la hora que se está pasando la información de un lado al otro, no necesariamente se tiene... a ver, lo explico de otra manera. Me regreso tantito. Un trauma es algo que se queda aquí y las redes neuronales están por acá. Queda aislado. Cada vez que ocurre una situación emocionalmente muy parecida o similar, entonces este núcleo agarra más energía, pero las redes siguen acá, sigue aislado. A través del movimiento ocular, que también pueden, bueno, esa es la parte más utilizada, pero también se le llama la estimulación bilateral, porque no necesariamente tiene que ser con los ojos, aunque es lo más utilizado. Entonces el cerebro empieza a pasar y lo que ocurre es que esto que está aquí, de repente se va acercando, se va acercando. Este acercamiento durante el MDR se puede medir. Entonces, en el momento en que toca el evento traumático, todas las emociones que tocan aquí, a las redes neuronales, en ese momento es y se disolvió. Ahora, como precisamente las personas que tienen fibromialgia no tienen muchas memorias, sí tienen memorias, pero hay muchas cosas que no les quedaron muy claras, precisamente por el tamañito del hipocampo. Entonces, utilizar esto es muy útil, porque se resuelven cosas que están atoradas en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria, como lo decía Telma hace un rato. Sí, claro, los dolores están por algo y tienen una memoria y están relacionadas con algunas experiencias. A través de las técnicas del MDR se puede llegar ahí y resolver estas cosas. O sea, en el MDR lo principal es eso. El acceso a algunas memorias generalmente se ubican un poco como si pasó el evento tal, y hay una serie, se imagina uno que hay una película. Y como ustedes bien saben, las películas están formadas de muchísimas fotografías. Entonces se le pide al paciente que seleccione la fotografía, que es el momento más difícil de toda la historia que nos esté contando. Ok. Ese es, se le llama el blanco o el target. Y se trabaja con eso, con los ejercicios oculares. Y uno puede ver a través de los ejercicios y a través de las sesiones cómo la gente va llegando, se aclaran más las memorias, se recuerdan mucho más los detalles, hasta que hay un momento de abreacción. Esto es en general. En mi experiencia personal, las personas con fibromialgia tienen una especie de desconexión de su mente con su cuerpo, por tantos dolores que tienen. Entonces, al hacer este tipo de ejercicios o este tipo de terapia, las va reconectando. ¿Sí? En mi experiencia, insisto otra vez, las personas que tienen la fibromialgia a veces ya no sienten su cuerpo. Ya no lo sienten, ya perdieron la relación por ahí. Entonces,
la primera vez que me sucedió, de verdad que fue una experiencia muy emotiva para mí y por supuesto que también para la paciente, cuando me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Ya siento mi cuerpo a través de las cosas que habíamos trabajado con el MDR, o sea, es una reconexión. Por eso hablo mucho del EMDR, ¿no? Si quieren más explicaciones, pues no me va a dar tiempo aquí, pero por eso se utiliza esto. Ahora, también en las psicoterapias ericksonianas hay algunas de las técnicas en que se resuelven cosas aunque no las recuerdes. ¿Sí? Porque como no hay memorias, hay cosas que sí recuerdan, pero hay otras muchas cosas que no. Y a través de los diálogos, uno se puede dar cuenta en los diálogos, de repente salen otras cosas, con una frase. Y entonces, eso es parte de lo que se tiene que aplicar, porque lo que se tiene que utilizar, como también ocurre en el MDR, salen como temas nuevos. Ah, bueno, esta frase, ¿por qué te pasa esto? ¿O qué me dijiste de esto? ¿Por qué no soportas esto? Es un trabajo como de muy tejido a mano, de verdad es muy especial, hay que tener mucha sensibilidad para estar captando qué es lo que dijeron las personas. Y al trabajarlos a través de las técnicas del MDR o de la psicoterapia ericksoniana, se van obteniendo que se deshagan estas cosas. Y de repente las personas, insisto, vuelven a conectarse con sus cuerpos, comienzan a sentir, comienzan a expresar más claramente sus sentimientos, ya dejaron de ser meramente sensaciones corporales. Obviamente hay mucho enojo, entre otras cosas, y todo eso va saliendo, pero no sale como una reacción normal, en que lloran, que la gente grita, o realmente que se desgarre las vestiduras, por decirlo así, que eso es una sesión de MD normal. Aquí las personas, lo más indicativo, hasta que llegan a hacer su contacto nuevamente con el cuerpo, es cómo las imágenes visuales o sensoriales van cambiando. Ese es el progreso, ahí se puede medir el progreso porque, insisto, no tienen todavía la posibilidad de descargarse. No quiere decir que nunca va a pasar, pero por lo pronto no es así. El recableado cerebral, esto es la parte cognitiva y bueno, ya no lo puse. Aquí dice, sí, aquí abajo, ¿lo alcanzan a ver que dice Dynamic Neural Retraining System? El autor es Amy Hooper, ¿ok? Es un programa que está hecho para hacer, bueno, ella no lo plantea así, pero la cosa es que son 9 pasos que hay que hacer, y para hacer esos 9 pasos primero hay que hacer todo un trabajo cognitivo para descubrir las ideas, en términos ericksonianos serían las ideas limitantes que tienen las personas, cuáles son las rutas cerebrales que ya están establecidas, y cómo cambiar eso en unos nuevos pensamientos para crear nuevas memorias y desplazar las otras, aprovechando la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo a través de hacer estos ejercicios, la gente se empieza a mover, pero ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, el primer paso es de mi cerebro, y ahí ya empieza el movimiento. Mi cerebro se encuentra en un círculo vicioso y está enviando a mi cuerpo señales equivocadas. Ya hizo acá, ya hizo acá, ya hizo acá, y luego se va para atrás y dice, basta, basta, basta. Y sigue el ejercicio haciendo y cambiando al mismo tiempo los circuitos neuronales. Claro, esta es la explicación que yo les puedo dar ahorita, ¿no? Es algo mucho más detallado. Pero no creo que este sea el lugar, ni me alcanzaría el tiempo para explicarles todo. Ya si quieren alguna otra información, pues nos ponemos en contacto y con mucho gusto se las comparto. Entonces, para cerrar, espero que haya quedado clara mi posición de que eso, en mi opinión, de que de ahí viene la fibromialgia. Entonces, la ventana de prevención es entonces cuando las mamás están embarazadas y que los médicos que lo reciben por primera vez, segunda vez, que se den cuenta del estado emocional de estrés de las personas. Estas investigaciones aquí en México, la verdad es que no las hay. Es desafortunado.
Por ejemplo, los datos que tienen en las páginas de fibromialgia, parece que la institución que más se ha prestado o que más ha hecho estudios de esto es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero imagínense ustedes aquí en nuestro México querido, hay 120, 130 millones de personas y voy a poner un porcentaje muy bajito. El 3% de eso son un montón de personas. Y las personas que han sido tratadas ahí en esta institución gubernamental son 1,500 en 4 años. Entonces está completamente abandonado el asunto. Hay otros lugares de Latinoamérica en las que se están haciendo cargo y lo que pasa es que no han relacionado, o al menos yo no sé, no han relacionado el estrés infantil y el estrés de la mamá con el desarrollo de la fibromialgia. Creo que esa es la parte novedosa de lo que estoy presentando. A mi parecer, claro está. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y la oportunidad de que yo pueda compartirles mis ideas. Y si hay preguntas, pues adelante. Me encantaría. Interesante tu propuesta, muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante para las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo y sobre todo para, como se queda grabado, que nos des tu contacto, que nos proporciones nuevamente tu número, a dónde te podemos localizar o tu página, en fin, cómo te podemos contactar. Y por otro lado, yo creo que lo más importante también que acabas de decir es cómo puedo, a quién poder dirigirme o cómo poder hacer ese brinco, ese cambio cuando estoy sintiendo ese tipo de problemática, o bien si conozco a otra persona, de qué manera, con lo que acabas de decir, que nos estás dando soluciones. Una de ellas, por ejemplo, que fue el tapping, que fue la parte de la relajación, el de las ondas GABA, de las neuronas, de todo lo que es los neurotransmisores GABA, etcétera, de la psicoterapia, y sobre todo creo que son unas grandes herramientas para poder decir que sí hay ayuda, que sí se puede, que hay ayuda y solución para todo. Entonces, sí, gracias, y ahora sí espero tus datos y enseguida cerramos y los comentarios de las personas que nos están, ahora sí que están presenciando, y sobre todo si hay alguna pregunta que es bien importante para que no te nos vayas a ir sin contestar. Bueno, primero, mil gracias, Jorge, tus datos. Ok, mi teléfono de mi consultorio es está aquí en la Ciudad de México, es el 5575-7244. Otra vez, por favor. Ahora hay que usar 4 5 al principio, entonces Exacto. 55, otro 55, 75, 7244. Ese es mi consultorio. Con mucho gusto les doy mi teléfono celular. También lo doy, con mucho gusto, que es el 55-7908-9939. Mi correo. Mi correo electrónico es Jopique, o sea, de Jorge Piña Quevedo, son las primeras 3 sílabas. JOPIQUE @hotmail.com. Y tengo una página web que se llama psicoalivio.com. Ok, si nos puedes repetir, por favor, el nombre de la página. Sí, cómo no. Psicoalivio.com. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues ahora, mil gracias, Jorge, y ahora pasamos a las preguntas o algunos comentarios, si nos permite, si quieres cerrar la sesión o la parte de la presentación para que nos podamos ver. Y aquí veo algunos chats, uno déjame ver de quién está, de Telma, que tuvo que salir porque tenía una clase, así es que te felicita y que va a volver a ver el video. Y de Adriana Arismendi, que has dado
la solución a muchos mitos, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Adri, si quieres hacer algún comentario, pues aprovechemos que aquí está Jorge para que puedan todos platicar un poquito más. Adri. Pues sí, agradecerle primeramente al doctor sus conocimientos, porque verdaderamente yo había buscado mucho sobre fibromialgia, sobre todo en YouTube, y definitivamente hay una limitante de conocimientos muy importante, porque yo me había hecho la idea de que fibromialgia solamente se refería a la parte física, pero veo que es tan importante la parte psicológica y emocional, y nunca pensé que fuera a etapas tan tempranas de la persona, ¿no? Y es un tema muy interesante y a la vez muy complejo, porque sabemos que precisamente esas deficiencias en la infancia o desde el vientre de la madre, pues trae muchas consecuencias, ¿no? Y nunca pensé que una de las consecuencias ya de adultos fuera ser la fibromialgia. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto, con mucho gusto. Que bueno, sí es una propuesta que está teniendo Jorge y la verdad es muy buena. Y pues bueno, repito, como también decía Telma, hay muchas personas que no la comparten, pero precisamente yo creo que es una de las grandes virtudes que aquí en Terapia México ofrecemos, que estemos expuestos a tratar temas diferentes y sobre todo con nuevas formas de alivio. Entonces, con todo este amor, con toda esta disposición, por eso y le agradezco muchísimo a Jorge. Muchísimas gracias. Sí, Yola, mira, invité a una persona de las que están trabajando conmigo. Ella tiene el diagnóstico de fibromialgia y tal vez quieren escuchar lo que ella. Perfecto, claro, me encanta. ¿Sí? Me encanta la idea, claro. Va a permanecer a nivel anónimo, sí, pero pueden escuchar su voz. Perfecto. Si tienen algunas claro preguntas, pues adelante. Adelante. Así, a ver, ¿qué quiere compartir o si le quieren preguntar algo? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, claro. ¿Me escucha? Bueno, pues si alguna persona me quiere preguntar algo, con mucho gusto. Yo les quiero explicar brevemente lo que ha sido mi experiencia. Bueno, pues tal cual, pasaron años y muchos años, más de 20, para obtener el diagnóstico. El día que me lo dieron, aunque fue impactante, tienes una enfermedad incurable. Al mismo tiempo me sentí aliviada porque ya lo que yo sentía tenía un nombre. En fin, he pasado pues muchos años también intentando muchas cosas, y ahora que hace un tiempo que llego aquí a la terapia con el doctor Jorge Piña, bueno, pues he encontrado verdaderamente que mi vida se está abriendo a otras experiencias inimaginables para mí a mi edad, porque tengo 68 años y nunca lo imaginé. Como él comentaba hace unos momentos, bueno, el día que descubrí, yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, cuando llegué y él me comentaba, bueno, cuando viviste esta experiencia, ¿dónde se reflejaba en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo se reflejaba y qué era lo que sentías? Y a mí hasta la pregunta me extrañaba, porque la verdad es que yo no sentía nada, ni sabía si me reflejaba en qué parte del cuerpo. Pero él constantemente y en cada sesión, por alguna razón, me hacía la misma pregunta, independientemente a los ejercicios que él comenta. Bueno, no sé si se digan ejercicios, pero esto de lo de los ojos y varias cosas de estas, y me volví a hacer la misma pregunta, hasta que un día le comenté
le dije, lo que me está pasando es que ahora, antes tomaba yo alguna posición en una silla, en una cama, en un sofá, en donde fuera, y tal como pues yo me acostaba o me sentaba o lo que sea, así me acomodaba y así me quedaba, porque no había nada que me molestara, digamos, en la posición en la que yo había elegido, hasta que después me fui dando poco a poco cuenta a través del tiempo que ya no era como yo me acomodaba, sino que ya acostada o sentada o recostada, buscaba yo cuál era la posición que mejor me hacía sentir. Y esto pienso que para cualquier persona, bueno, pues es normal, te acomodas a donde tu cuerpo sienta que estás bien, cómoda, que te sientas a gusto, y yo no lo sabía. Hasta que poco a poco, y ahora, bueno, esto ha cambiado, porque independientemente a buscar el acomodo poco a poco que me haga sentir bien, también empiezo a sentir ya. Entonces, la pregunta que el doctor me hace de en qué parte de tu cuerpo se refleja esto, cuando dónde lo sientes, cómo lo sientes, qué pasa, ahora me hace sentido, y poco a poco cada día voy sintiendo más, y me estoy dando cuenta a dónde, incluso dentro de la misma sesión, de repente puedo decir, ¿sabe qué, doctor? Me está doliendo el pie, por ejemplo, el pie. Yo no llegué así, y ahorita con el ejercicio que estamos haciendo, siento que mi pie se está reflejando esto en mi pie, o se está reflejando en mi cabeza, o se está reflejando en mi brazo. En fin, esta ha sido una experiencia para mí pues muy satisfactoria. La verdad es que he entrado en un estado de que mi cuerpo, ya puedo decir que pocas veces me duele, ya no sucede esto, y en un estado pues de una esperanza muy grande, porque mi vida está empezando a cambiar a través de toda esta terapia, y me siento muy, pues feliz. La verdad es que me siento feliz, porque incluso la depresión que yo sentía, que era muy grande, con medicamentos antidepresivos desde hace más de 30 años, y poco a poco estoy bajando los niveles de la dosis que se me daba por primera vez, después del montón de medicinas que tomo o que tomaba. Estoy pensando estoy sintiendo o pensando con muchas ganas de decir, hijo, ya quisiera dejarlas todas, cuando antes era como algo que era mi apoyo, ¿no? Era mi sostén, el tener esto y tomar tantas medicinas. Ahora ya no las quiero tomar, pero esto pues, tampoco nunca me había pasado. Entonces, bueno, pues es un poco de lo que... Sí, iban a preguntar, ¿quieren comentar algo o preguntar algo? Que yo creo que una pregunta para todas las personas que están interesadas es, ¿cuánto tiempo te llevó en las terapias? Bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos, Yolanda, aproximadamente hace 7 meses. Perfecto, 7 meses, fíjate, una vez a la semana o cada 15 días. Una vez a la semana. Perfecto. Yo creo que eso es de mucho interés para todas las personas que están teniendo esta problemática, porque lo que desean es saber y en cuánto tiempo voy a ver cambios. Y este resultado, pues, es maravilloso. Y gracias por esa confianza y por compartir. Quiero comentar que, bueno, una cosa bien importante, yo no recomiendo que dejen ninguna medicina, no es parte de lo que, eso no me toca a mí.
Eso Claro. lo tienen que ver ellas con sus doctores. El médico. Pero, por ejemplo, el otro día me comentaba que una de las personas que se fue a hacer unos análisis y me habló para decirme, oye, Jorge, ¿qué me está pasando? Porque estos análisis que tengo no corresponden a lo que yo siempre he tenido. Entonces, internamente, o sea, los cambios se están reflejando en sus cuerpos. Sí. No es nada más otra cosa. O sea, y si esto es fisiológico y ahora sus análisis están dentro de los rangos normales, cuando hace muchos años que no lo estaban, bueno, para mí es increíble. Maravilloso, Eso para la persona también. ¿no? Maravilloso. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, chicos, chicas? Pues pregunta, ¿no? Solamente agradecerte, Jorge. Me abriste ahí un panorama por donde puedo entrar y ayudar a mis pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pues no entiendo. Es lo que decías tú, todo el mundo le dice que es una enfermedad incurable, pero no saben en realidad qué es. Y medicinas hasta acá para solo control de dolor. Entonces, te agradezco muchísimo, ya ves que es lo que te comentaba al principio, por eso el tema me interesó tanto. Y aquí ya tengo mis notas, voy a volver a ver la grabación, tomé fotos de lo que me interesa y además de lo que ya estoy haciendo, me diste una pauta para seguir adelante Pues muchas gracias. con Gracias. algo diferente. Ya Bueno. les comentaré qué tal me va. ¿Eh? Claro, Gracias. gracias. Y tienes un libro, ¿verdad, Jorge? Si nos puedes repetir el libro, nombre del libro. Sí, se llama fibromialgia cuando el cerebro te engaña. Ahorita no está, o sea, la versión que se puede adquirir es virtual, o sea, no es el libro físico. Ok, bien, ¿y de qué manera se puede hacer llegar virtualmente? O sea, ¿dónde la podemos conseguir? Si me mandan un correo o un WhatsApp, Perfecto. ahí puede ser. Un correo a la dirección que les di y mi WhatsApp a través del teléfono celular. Sí, Ok, claro. ¿fibromialgia qué, perdón? Cuando el cerebro te engaña. Cuando el cerebro te engaña, fibromialgia. Mil gracias, Jorge. Entonces, todas las personas que están interesadas, ya saben, le llaman, más bien le ponen un WhatsApp o a su correo y él les hace llegar la manera virtual para que estén con más información. Si hay alguna otra pregunta. Sí. Sí, perdón, es que tengo duda si anoté bien tu correo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, J-O, P de Pedro, I de Ignacio, Q de queso, U de uva, E de Ernesto, Jopique, @hotmail.com. Ok, sí, lo tenía mal. Perfecto. Ahí me comunico contigo. Claro que sí. Ajá. El mío va a ser muy fácil, Pepi Ramos. Okay. Que Pepi Ramos, por Pepi, yo creo que no sé por qué aparece aquí aparezco como Josefina Ramos. No me preguntes, ya luego veré cómo le cambio. Pero por Pepina creo que todo el mundo me conoce. Exacto, okay. Pepina, muchas gracias. Y bien, pues, no sé si hay alguna gracias, otra Yola. Hombre, encantada. No sé si hay alguna otra pregunta de los que están aquí asistiendo. Gaby, Ana, la persona que muestra como Galaxy A10, no sé si es Ramona, no sé, pero bueno, si no hay otra pregunta. No, Yoli, gracias. Ok, Adri, bueno, pues Jorge, no me queda más que agradecer, ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por tu aportación que ha sido de gran ayuda y sin duda va a ser de más ayuda a todas las personas que escuchen y que bueno, que vuelvan a ver la grabación. Te agradezco enormemente y pónganse en contacto con el doctor Jorge Piña. No se pueden perder esta magnífica oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Mil gracias a todos por su asistencia y no se les olvide el próximo fin de semana de abril tendremos, va a haber un cambio en el programa porque el doctor que estaba aquí anunciado
Juan Ramón Beltrán tuvo un problema de salud y no va a poder asistir ese día para dar su ponencia, sino simplemente la pospuso por problemas de salud, repito. Pero vamos a tener otro ponente muy bueno y nos va a hablar sobre la importancia del cambio. Ya les mandaré la información. Muchísimas gracias a todos y que tengan unas excelentes vacaciones. Muy amables. Mil gracias. Gracias, Yoli. Igual. Encantada. Bye. Gracias. Bye. Ya, así nadie va a mandar. Ajá.